Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. La Diputación Permanente se ha reunido por primera vez desde que se ha disuelto la Cámara. Lo ha hecho en el hemiciclo con el objetivo de convalidar el decreto ley para la subida del 2% del salario de los funcionarios, que está vigente desde este pasado 1 de enero. El consejero de Economía y Hacienda era el encargado de presentar el decreto ley para la subida del sueldo de los funcionarios. Una subida del 2% que, no obstante, y como todos conocen, no llega a cubrir el desorbitado incremento que en los últimos meses ha experimentado la inflación, lo que derivará en una pérdida muy notable de poder adquisitivo de los empleados públicos. En este aspecto, la decisión de la Junta de Castilla y León ha sido optar por el máximo permitido por la Ley de Presupuestos. Se refiere a la Ley de Presupuestos Estatal para 2022. Todos los miembros presentes en la Diputación Permanente votaban a favor de esta convalidación. Los socialistas ponían el foco en la insuficiencia de esta medida. Contribuimos, desgraciadamente, de forma insuficiente a atenuar el poder adquisitivo que han perdido los empleados públicos a lo largo de tantos años, que no puedan todavía contar con las 35 horas, y eso sí que es un descenso de poder adquisitivo de un 7,14%. Ciudadanos alertaba de la pérdida del poder adquisitivo y para paliarlo aseguraba que el IRPF debe rebajarse en un 4%. Debemos elegir entre aumentar el poder adquisitivo de los españoles o aumentar los dictadores. Porque esto es lo que está pasando en Europa, puede pasar en España y puede pasar en esta comunidad. Y desde el Grupo Popular se criticaban políticas pasadas llevadas a cabo desde el Gobierno estatal. Llevamos años recuperando la bajada salarial drástica del sueldo de los funcionarios que llevó a cabo el presidente Zapatero. Y por eso creemos que ahora no puede repercutir negativamente sobre los empleados públicos el hecho de que no se aprobase el presupuesto. Una segunda reunión de la Diputación Permanente que contó con la ausencia del representante del Grupo Mixto. También hoy continuamos con el repaso por las instituciones propias. En anteriores programas hemos estado con el Procurador del Común, con el Consejo Económico y Social y con el Consejo Consultivo. Y hoy estamos con otra de ellas, con el Consejo de Cuentas. Para ello tenemos con nosotros a su presidente, Mario Amilibia. Bienvenido al programa Nuestras Cortes. Muchas gracias. En el año 2021 la institución ha aprobado 32 informes. Es el récord histórico. ¿Cómo valora el trabajo de este ejercicio? Pues ese dato lo dice todo. Es el récord de aprobación de informes de toda la serie histórica del Consejo de Cuentas, que aprobó su primer informe en el 2005. Y además de eso, es un año en el que la aceptación de las recomendaciones por parte de las entidades fiscalizadas se ha elevado un 81% en relación al 69% del año pasado, y en el que también hubo un importante número de comparecencias mías presentando informes en el Consejo de Cuentas. Creo que fueron 8, luego se interrumpieron como consecuencia de la elaboración de los presupuestos, en las que se presentaron ante las Cortes 14 informes. Pero 32 informes es un dato, yo creo que muy relevante, que pone de manifiesto una media en lo que va de los 3 años de este mandato del Consejo de Cuentas de aprobación de los informes, aproximadamente de 23 informes anuales, que supera claramente la media histórica del Consejo de Cuentas, y especialmente en una época muy difícil para todos, que ha sido la pandemia. Y con la pandemia el Consejo ha sabido adaptarse al teletrabajo, que ya lo tenía, y yo creo que ha sabido mantener, pues yo creo que un ritmo de trabajo muy importante y relevante desde el punto de vista de los antecedentes históricos de nuestra institución. De estos 32 informes, ¿hay alguno que destaque por su importancia o por haber supuesto más medios por parte del Consejo de Cuentas? Hay algunos pioneros. De una parte están los legales, que siempre tienen mucha importancia, lógicamente, la cuenta general de la comunidad, los fondos de compensación interterritorial, la contratación administrativa, la rendición de cuentas de las entidades locales, es decir, esos se repiten año tras año. Y tienen evidentemente una gran importancia. Después hay una serie de fiscalizaciones operativas, que son novedades, por ejemplo, todas aquellas que se han llevado a cabo en relación con los servicios de recaudación de las diputaciones, que ha sido algo pionero. Que sean operativas significa que son de rendimiento o de gestión, y lo que analizan es si el ente fiscalizado, con los medios económicos de los que ha dispuesto, ha alcanzado o no los objetivos que se plantean, y en definitiva qué tal lo gestiona aquel asunto. Y luego ha habido una serie de fiscalizaciones que son
totalmente pioneras en el ámbito de los órganos de control externo del país, que son aquellas que tienen que ver con la ciberseguridad y con las nuevas tecnologías de la información. Es decir, nosotros de una manera pionera, el año pasado, fiscalizamos a 7 ayuntamientos entre 10.000 y 20.000 habitantes en materia de ciberseguridad. Ahora, precisamente, en este momento, se están haciendo 4 más en materia de ciberseguridad. Y son fundamentalmente un instrumento muy útil, porque están poniendo de manifiesto gravísimas deficiencias en materia de ciberseguridad en los ayuntamientos auditados, gravísimas. Hasta el punto que nosotros, cuando hemos enviado ese informe a las Cortes, todo lo que es el cuerpo del informe lo hemos reservado, porque no podemos poner de manifiesto una información sensible que puede dañar o perjudicar a un ente local en particular. Y en ese informe ya solamente van las conclusiones y las recomendaciones a la entidad local correspondiente. Esos han sido muy pioneros, yo creo que han sido muy relevantes, y luego hay otros que también tienen mucha trascendencia, los gastos no sanitarios en relación con los hospitales públicos de la comunidad autónoma, en este momento tan sensible. Es decir, yo creo que, bueno, no los recuerdo todos ahora, lógicamente, pero que los informes tienen gran actualidad. Precisamente sobre ciberseguridad, ¿en qué suelen fallar los ayuntamientos? ¿En cuestión de la página web? ¿En cuestión más de más administración interna? También se ha hecho efectivamente una auditoría en relación con el funcionamiento de la administración electrónica, que ha puesto de manifiesto, por ejemplo, que las diputaciones, sí todas prestan ese servicio a los pequeños ayuntamientos de las provincias. Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de la posibilidad de recibir ataques a los sistemas, fundamentalmente, lógicamente, en lo que se refiere a la administración electrónica, no solamente en aquellas páginas que pueden ser, en este caso, de información y obligatorias desde el punto de vista de la transparencia. Estamos hablando de la custodia y de la seguridad en el ejercicio de la administración electrónica, que es obligatoria actualmente por parte de los ayuntamientos. También respecto al año pasado, hemos conocido ese aumento de la aceptación de las recomendaciones que traslada el Consejo de Cuentas. En el año 2019, como comentaba, era de un 69%, en el año 2020 ya ha subido hasta el 81%. ¿Qué valoración hace de esas cifras? ¿Qué supone para la institución? Pues mira, en primer lugar hay que tener en cuenta que el control, lo que es el control, la fiscalización del Consejo de Cuentas, tiene un carácter permanente. O sea, es permanente. Se hace un informe, se establecen unas recomendaciones y luego se hace un seguimiento de las recomendaciones. Que bien has dicho, se ha elevado del 69 al 81% este año, la aceptación de las recomendaciones. ¿Eso qué significa? Primero, en recomendaciones que no tienen un carácter obligatorio, manifiestan la voluntad de esa entidad fiscalizada, bien sea la Junta, bien sean los ayuntamientos, bien sean las diputaciones, esa voluntad de mejorar su gestión, también de transparencia, de cumplir lo que el Consejo de Cuentas le plantea. Pero también desde el punto de vista de la institución, que pone de manifiesto, hombre, la autoritas del Consejo de Cuentas, es decir, el prestigio del Consejo de Cuentas se refuerza porque nuestras recomendaciones son aceptadas. Y esa es la clave de cualquier institución de este tipo. Es decir, nosotros somos órganos de control externo y, por decirlo de una manera, a posteriori. Es decir, bueno, si no le hacen caso a usted, si no le valoran sus recomendaciones, si no siguen sus informes, pues la verdad es que todo el trabajo quedaría un poco en barbecho. Pues aquí hay que decir que las recomendaciones van evolucionando cada año en positivo hasta alcanzar este año esa cifra importante del 81%. De cara al presente ejercicio, para el año 2022, tienen previstos 22 informes, pero todos ellos dependen del Plan Anual de Fiscalizaciones. Claro, la aprobación del Plan Anual de Fiscalizaciones tiene que ser aprobado por las Cortes, que ahora están disueltas, que no se puede aprobar. ¿Cómo les afecta este adelanto electoral? ¿La institución puede seguir realizando su trabajo? Bueno, en primer lugar, el Consejo de Cuentas, un ejercicio que creo que fue el mandato anterior, se quedó sin Plan Anual de Fiscalizaciones. Las Cortes no se lo aprobaron. Yo creo que eso ha llevado prudentemente a que los planes que se han presentado con posterioridad a las Cortes tienen un contenido muy amplio, más amplio del que naturalmente se va a llevar a cabo en un año. Esa previsión permite
que en este momento, sin plan anual de fiscalizaciones, porque no lo tenemos aprobado, podamos continuar elaborando 22 fiscalizaciones. Muy importantes, entre ellas, por ejemplo, todas vinculadas al COVID. Pero lo que sí es una anomalía es que no aprobemos nuestro propio plan anual de fiscalizaciones. Es decir, si nosotros pudiéramos aprobar nuestro propio plan anual de fiscalizaciones, como hemos manifestado a todos los grupos parlamentarios esta legislatura de manera reiterada, y lo hemos tenido ocasión de hablar aquí nosotros, varias veces, por cierto, pues en este momento tendríamos aprobado un nuevo plan. Aquí lo aprueban las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones va a traer como consecuencia que el nuevo plan pues no se va a aprobar, el del 22, previsiblemente hasta abril, mayo, cuando las Cortes nos convoquen a tal efecto y que lógicamente tenga que tener adaptaciones. Yo quiero señalar que cuando nosotros hablamos de aprobar nosotros nuestro plan anual de fiscalizaciones, que es expresión de independencia de la institución, no estamos diciendo con eso que no tengamos la disponibilidad de hacer las fiscalizaciones que las Cortes señalen o determinen que tenga que hacer el Consejo de Cuentas. Lo que decimos es que nosotros aprobemos un plan sin perjuicio de que las Cortes lo amplíen con fiscalizaciones que decida la propia Cámara. Es decir, es una anomalía, es una expresión de falta de independencia de la institución. Somos los únicos en España que no aprueban su propio plan anual de fiscalizaciones. Lo hemos reiterado a todos los grupos parlamentarios en este tiempo pasado, pero lo cierto es que este año, por estas circunstancias especiales, se ha puesto de manifiesto el problema. O sea, ahora sí que no hay, ya no es una cuestión retórica del Consejo de Cuentas, ahora es una cuestión real. Es decir, la convocatoria de elecciones ha impedido que tengamos plan anual de fiscalizaciones y que previsiblemente lo tengamos aprobado como pronto a mediados de año. Hasta que llegue esa aprobación del plan, ¿qué trabajos pueden ir realizando? ¿Qué informes pueden ir avanzando? Pues, por ejemplo, en el ámbito de la comunidad autónoma se están llevando a cabo esos que he mencionado antes, sobre la publicidad activa en materia de transparencia, sobre la plataforma online en educación, la cuenta general del 2020, los fondos de cooperación interterritorial, es decir, estamos avanzando en muchos informes. Y luego además tenemos todo el paquete de informes COVID. Tenemos suficiente trabajo y además este año, como consecuencia de la convocatoria de elecciones, pues tenemos que llevar a cabo todo lo que es la contabilidad electoral, que son otra serie de informes obligados, que ya se ha publicado recientemente, el 28 de enero, la instrucción de contabilidad electoral y que en los próximos meses se aprobarán las directrices técnicas, ya se fijará el equipo auditor y trabajará previsiblemente hasta el mes de agosto, en el que se aprobarán esos informes que luego se presentarán en las Cortes. Sí, precisamente le quería preguntar por la contabilidad electoral. ¿Qué es lo que les tienen que presentar los partidos y qué es lo que vigila el Consejo de Cuentas? Que nos tiene que presentar una contabilidad electoral, con expresión de los gastos y los ingresos que conlleva cada una de las contabilidades electorales. Nos la tienen que presentar todos los grupos que concurran a las elecciones y también aquellos que soliciten una subvención anticipada. Nosotros fijamos al final la regularidad de esos gastos, la regularidad de esas contabilidades y luego también determinamos la subvención que pueden percibir de la Junta de Castilla y León en relación con los resultados electorales. Y por decirlo de alguna manera se depuran los gastos electorales y se determinan cuáles son elegibles o no son elegibles desde el punto de vista de una campaña electoral. ¿Cuánto es el máximo que puede gastar un partido en una campaña? Pues yo creo que el que más gastó el año pasado estuvo en torno a los 990.000 euros. Que fue digo de la subvención de la comunidad autónoma. Creo que fue el Partido Socialista el que más subvención obtuvo, además de tener el mejor resultado electoral. Pero es que eran procesos electorales distintos, porque al concurrir elecciones municipales de ámbito estatal con elecciones autonómicas, algunas fuerzas políticas, algunos de los gastos los llevaron a las elecciones municipales. Y no los llevaron a las autonómicas. Por ejemplo, en relación con el mailing, algún partido utilizó el mailing de ámbito nacional municipal y no el autonómico, es decir, aproximadamente esas cantidades. El límite de gasto de los partidos políticos para las elecciones autonómicas va relacionado con la población a la que se dirigen, dónde se presentan, en qué circunscripciones. Lógicamente hay un máximo legal por voto de subvención, que creo que son 0,38 céntimos, otro por mailing, otra cantidad variable, y en función de donde se presenten efectivamente
y de los votos obtenidos consiguen una mayor o menor subvención. ¿Y qué plazo tienen los partidos para...? Por procuradores y por votos, lógicamente. Sí, ¿qué plazo tienen los partidos para presentarles esas cuentas? Pues esas cuentas son, acabadas concluidas las elecciones, se comienza el trabajo de fiscalización y aproximadamente en los 2 meses siguientes tienen que presentar la cuenta electoral. Después hay un proceso, como en todos los informes. Después se hace un informe provisional, se traslada a los partidos, hay una fase de alegaciones, se discute y finalmente hay un informe definitivo. En el caso de que el Consejo de Cuentas vea alguna irregularidad en este proceso, ¿qué podría proponer? Si se considera que hay un supuesto de un gasto que no es adecuado, se traslada al Tribunal de Cuentas y se propone una sanción. Una sanción que va en función de la irregularidad cometida. También le quería preguntar por otro tema, pues sobre la rendición de cuentas de los municipios. Todos los ayuntamientos y entidades públicas deben hacerles públicas las cuentas. Cada año parece que aumenta esta transparencia. ¿Cómo se ha desarrollado a fin del ejercicio del 2021? Pues en rendición a plazo, lo que es en plazo a 31 de octubre, el dato fue exactamente igual que el año anterior. El 57% de las entidades locales menores, juntas vecinales, que tenemos el 60% de España, eso no lo puede olvidar nadie, y el 69% de los casi 28% de los ayuntamientos de España que están en Castilla y León, de los 2.248 ayuntamientos. A día de hoy, esos datos ya se han elevado lógicamente, las cuentas se siguen rindiendo y estamos en el 69% de las entidades locales y más del 80% de los ayuntamientos de Castilla y León. Bueno, yo creo que los datos son buenos, están 10 puntos por encima de la media nacional que, por ejemplo, pone de manifiesto comunidades autónomas como Andalucía, donde solo han rendido el 14% en plazo, y Valencia, que si no me equivoco, tiene en torno al 78%, que nos superan. Es decir, estamos 10 puntos por encima de la media nacional y solo no superan aquellas, como he tenido ocasión de mencionar otras veces, que tienen lo que llamamos estímulos a la rendición de cuentas. Es decir, por ejemplo, condicionar el pago de subvenciones o transferencias a la efectiva rendición de cuentas. Y los datos yo creo que son positivos y son superiores a la media nacional. Unos estímulos a la rendición de cuentas que ustedes han reivindicado para que todavía mejoren más los datos en Castilla y León. Claro. Yo creo que junto a la aprobación del Plan Anual de Fiscalizaciones, 2, los estímulos a la rendición de cuentas, en su caso establecer multas coercitivas a las autoridades y funcionarios. Junto a eso, las reivindicaciones que hemos hecho en materia de nuestro régimen personal y laboral desde el punto de vista de la Ley 4/2013, creo que lo hemos reiterado durante 3 años a todos los grupos parlamentarios. Todos los grupos parlamentarios, todos, nos han dicho que estaban de acuerdo, todos. Y bueno, esta legislatura ha pasado con una aceptación tácita y expresa de nuestras sugerencias, que yo creo que mejorarían la institución, pero cierto es que ha concluido sin ningún hecho concreto. Esperemos y deseemos que no tengamos que estar dentro de unos meses repitiendo estas ideas y que tengamos por fin cierta aceptación real por parte de los grupos parlamentarios y que se plasmen en una modificación de nuestra ley. En muchas ocasiones la falta de rendición de cuentas viene dada por municipios muy pequeños, que en esta comunidad son muchos. ¿Qué apoyo necesitan todos esos ayuntamientos y qué dificultades se encuentran? Precisamente entre los informes del año pasado, que creo que no comenté antes y que era muy importante, está el de los servicios de asistencia técnica a las diputaciones o servicios de asistencia a los municipios, depende de qué diputación, que lo llevan a cabo las diputaciones. Son fundamentalmente las diputaciones las que tienen que actuar, en este caso, como colaboradores necesarios, como ayuntamientos de los pequeños municipios de Castilla y León, ¿no? Yo creo que a los efectos de mejorar la rendición de cuentas de entidades locales y pequeños municipios, sería fundamental seguir reforzando los servicios de asistencia técnica a las diputaciones, en definitiva a las diputaciones. Ya de cara a lo que nos va a venir por delante, de cara a este 2022, esos 20 informes, esas 20 fiscalizaciones que están previstas, si le parece vamos a profundizar un poquito más en ellas. 7 de ellas van a tratar sobre el coronavirus.
¿qué aspectos se van a analizar concretos en los que ha afectado la pandemia? Sí, pues en primer lugar se van a fiscalizar las ayudas y subvenciones desde el punto de vista de la comunidad autónoma. Se va a analizar la contratación, toda la contratación que ha llevado a cabo la comunidad autónoma. Se va a analizar, en tercer lugar, el impacto económico y financiero, con especial atención a los fondos que ha recibido Castilla y León para atender al COVID. Eso lo que es en el ámbito de la comunidad autónoma. Y en el ámbito local, pues como he dicho antes, se van a fiscalizar también qué repercusión ha tenido el COVID-19 en los recursos propios del ayuntamiento. En segundo lugar, lo mismo en relación con la contratación administrativa y subvenciones. Y una fiscalización sobre el impacto económico-financiero del COVID-19. Y luego, lógicamente, tienen una relación indirecta, pero todo lo que hablamos de Internet, en un año en el que el Internet se ha impuesto como una forma de trabajar habitual, bien sea la plataforma online en materia de educación, bien sea la publicidad activa, la página de transparencia, referida precisamente a noviembre del año 20, si no me equivoco, como punto de referencia, justo en época de COVID, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Y yo creo que van a poner los datos sobre la mesa, ¿no? Cuando tanto se habla de qué ha recibido Castilla y León, qué no ha recibido, qué ha gastado, qué no ha gastado, contratos, etc., se va a poner de manifiesto todo en los próximos meses. Sí, precisamente sobre ese informe que va a tratar sobre la educación, cómo se ha desarrollado durante la pandemia, muchos de los escolares tuvieron que seguir sus clases vía online a través de una plataforma, y el Consejo de Cuentas va a analizar si se ha garantizado la privacidad de todos esos datos. Exactamente. ¿Qué otras cuestiones también se van a estudiar de cómo se ha desarrollado todo ese sistema, esa plataforma? Bueno, hay unas directrices técnicas y un alcance de ese informe, pero fundamentalmente, como te acabo de mencionar, está dirigido a conocer la privacidad. Esos datos están debidamente custodiados, si se garantiza, en definitiva, que datos que son, muchos afectan a menores y que son especialmente sensibles, en plataformas públicas, tienen un uso adecuado. En esa línea va el informe, lógicamente. ¿Creen que ha sido así o tienen alguna sospecha? No, yo no doy opinión, exactamente, no tengo que darla. El informe no se ha empezado a elaborar todavía, se han aprobado las directrices técnicas. Yo presumo, lógicamente, como cualquier ciudadano, presumo que las cosas se hacen bien. Los informes no intentan buscar ni los aspectos negativos ni los aspectos positivos. Lo que intentan es poner de manifiesto conclusiones que sean evidentes, conclusiones que a veces se trasladan en recomendaciones de mejora, en algo que no está mal. Es decir, pero no se trata de hacer juicios de valor, si está bien o está mal. Si se está haciendo de acuerdo con la legalidad en el ámbito de la administración, se supone que se está haciendo de acuerdo a lo que normativamente es preceptivo. Ya para finalizar, relativo a otro tema que afecta a la sociedad, el cambio climático, el Consejo de Cuentas plantea el estudio de la última década de las políticas para defender el clima, para defender el medio ambiente, que se va a estudiar, que se va a analizar. Pues las medidas que ha adoptado la Junta de Castilla y León en relación con planes que se aprobaron en su momento. Son igual que hicimos con el informe de despoblación, es decir, vamos a analizar el cumplimiento de esas medidas y lógicamente vamos a poner también en contraste con el funcionamiento de otras administraciones. Pero yo quiero decir que nosotros, yo creo que una de las cosas que se están haciendo, a mi juicio, especialmente bien, es intentar trabajar en aspectos sensibles. Estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de la seguridad informática, estamos hablando del COVID-19, hemos hablado de despoblación, es decir, no estamos mirando para el otro lado. Y es previsible que también incorporemos especialmente un nuevo informe en materia de despoblación, del seguimiento de las recomendaciones que establecimos en materia de despoblación. Yo creo que el Consejo de Cuentas, en esa triple actividad que tiene, informes legales, informes económicos financieros y informes de gestión, fundamentalmente en estos informes de gestión, vamos a intentar el Pleno del Consejo de Cuentas estar siempre en aquellas materias que realmente preocupan a los ciudadanos. Yo creo que todo esto que estamos hablando, pues cuando esos informes se conozcan, pues en todo caso van a contribuir a que haya áreas de mejora y recomendaciones para las administraciones que creo que son muy positivas para todos.
Bueno, pues nos quedaremos a la espera del resultado de todos esos informes que vendrán en el año 2022. María Melivia, presidente del Consejo de Cuentas, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos por esta semana. Ya lo saben, cada viernes les esperamos con más actualidad política. La próxima les esperamos.